Buenas noches, mis hermanos y hermanas en Cristo, para otra buena palabra del Señor. Todos los días yo me levanto a las 1:30 para preparar un mensaje y lo envío a las 3 de la mañana. Así me lo mandó Dios para hacerlo, de lunes a viernes. Aquí estamos en la iglesia cristiana Adoram Monte de Oreb. La dirección es 544 de Harrison Street en Allentown, Pennsylvania. Nosotros tenemos servicios y aquí los servicios todos los domingos a las 1 p.m. y todos los jueves tenemos los estudios bíblicos a las 7 p.m. Y aquí estamos dispuestos para el servicio de ustedes y aquí le enseñamos su palabra y es bueno escudriñar la palabra de Dios. Todos están bienvenidos a la casa de Dios para adorarlo en espíritu y en verdad. Vamos a empezar con una oración. Vamos a orar para los enfermos. Oh Padre Santo, Dios de Abraham y Dios de Israel, oh Padre mío y Señor mío, vengo, oh mi Dios, delante de ti para pedir tu ayuda, tu misericordia, que es infinita, y tu amor. En tu nombre, mi Dios, envío tu palabra, la cual jamás regresa vacía, porque hará lo que tú dices en ella y lo consumirá. Porque tú eres altísimo sobre la tierra y toda la creación y está tu palabra. Ahora mismo que yo estoy enviando en el nombre que es sobre todo nombre, Jesús de Nazaret. Así a todo enfermo y sea físico o espiritual, sabiendo y creyendo que tu palabra, como espada afilada, penetra así lo más profundo de lo que es enviada. Y reconociendo tu poder, Padre mío, y reconociendo, Padre, tu fidelidad, para que cada enfermo en este mundo sea sanado, sea restaurado, hacemos un llamado de victoria y de sanación, declarando es hecho por el poder de tu Santo Espíritu. Ahora mismo en todo lugar y a toda criatura hecha de tus manos, de tu creación, oh Padre mío. Declaramos santidad, Padre Santo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Y amén. Uninámonos, amado, en esta oración. La unción hace fuerza y es poderosa, dando gracias al Padre porque escucha siempre nuestras oraciones. En el nombre de Jesús, amén. También oremos para los que están sufriendo del vicio de drogas y alcohol. Padre Santo, te oremos, Señor. Pon tu mano sobre ellos. El Dios de Isaac, Abraham y Jacobo. Pon tu mano y ayúdalo a ellos. Sánalo a ellos, Padre. Rómpale todas las cadenas de esclavitud de las drogas y del vicio. Pon tu mano sobre ellos, Señor, y sánalo. Libéralos. Dale la paz que ellos buscan. La paz que sobrepasa todo entendimiento, que solo usted sabe dar, Señor, Padre mío. Ayúdalo a ellos y sánalo, Padre. Restáurale su vida, porque muchos están sufriendo y están buscando refugio y no saben dónde ir. Muchos se creen que escapándose un ratito en drogas y alcohol van a ser liberados y están equivocados, porque después cuando se les quite eso, ellos vuelven para atrás a la realidad y nada ha cambiado, sino se ha puesto peor. Ayúdalo a ellos, Padre, que puedan vivir una vida como Dios manda y que sean sanados de eso y que no necesiten a tomar drogas ni alcohol. En el nombre de Jesús te lo pedimos. También oremos para la restauración de matrimonios y relaciones, sean con hijos, familiares o amistades. Ayúdalo a ellos, Padre, que están heridos por decir y alejarse y decir cosas que no son. Y esté con ellos
y dale el alivio y que sean restaurados y que sean unidos de nuevo. Solo tú puedes sanar los corazones y las heridas y el sufrimiento y abuso que hubo, y ayúdalo a ellos, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. También oremos para todos los perseguidos, todos los cristianos perseguidos y todos los judíos perseguidos de todas las naciones en el mundo. Que Dios lo proteja y mande su ángel de guardias alrededor de ellos y que lo ayude, le dé fortaleza y salud y lo ayude, porque son perseguidos y en muchos de esos países están sufriendo, son torturados y lo amenazan. Señor, ayúdalo, esté con ellos y libéralos y protégelos. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan de este día y perdona nuestras deudas, como nosotros perdonamos nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, sino que líbranos del malo. En el nombre de Jesús. Amén. El tema de hoy se llama el egoísmo. El egoísmo es un pecado. Nos conviene preguntarnos de qué consiste el pecado. Por más que analicemos la pregunta, lo más que llegamos a la conclusión de que el pecado es egoísmo. No hay duda de que el egoísmo es pecado, pero a su vez podemos decir que el pecado es egoísmo. Jesús nos mandó amar a Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El egoísmo es amarme a mí mismo. Con todo mi ser, cuando más me amo a mí mismo, menos lugar hay para amarle a Dios. No es que no queda lugar para mí mismo si amo a Dios. En el libro de Marcos, capítulo 12, versículo 31, dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor que tengo por mí mismo debe ser por lo que yo puedo hacer por Dios. Si mi odio a mí mismo diría, yo no me sirvo para nada, aún menos para servirle a Dios. Si amamos a Dios como nos corresponden, tenemos deseos de servirle. Por eso voy a cuidar mi salud y mi testimonio para poder ser útil. El pecado consiste en hacer mi voluntad en vez de hacer la voluntad de Dios. Es decir, que la razón de mi vida es la de agradarme a mí mismo. Cuando es así, el único valor que Dios tiene para mí es si Él puede hacer algo para mí. La Biblia habla de concupiscencia. La palabra significa la satisfacción de los apetitos carnales. El pecador vive para satisfacer sus apetitos. Lo que lo detiene es el temor de castigo o censura. Su anhelo para la aprobación de los demás excede de anhelo por el apetito carnal. Su anhelo a escaparse del dolor, del castigo, excede su apetito carnal. En la educación de los niños tenemos que aprovecharnos de estos anhelos, pero con la madurez el hombre debe darse cuenta de que aún esto es egoísmo, no lo hago por amor a mí mismo. Tal vez alguien dice, pero Jesús nos manda a amar a nuestro prójimo también. Sí es verdad, pero nuestro amor para Dios debe ir primero. Amo a mi prójimo porque amo a Dios y Él me manda a amar a mi prójimo.
Si lo que hago por mi prójimo es por lo que pienso en sacar de él, entonces no es por amor. El pecador dice, aunque Dios dice que tal acción está mal, voy a hacerlo igual porque a mí me conviene. Esto es egoísmo, ¿no? El pecado dice, aunque mis padres o la ley dice que no debo hacer tal o tal cosa, voy a hacerlo igual porque a mí me conviene. Esto es egoísmo, ¿no? El pecador dice, aún otros van a sufrir por mi acción, voy a hacerlo igual, porque a mí me conviene. Esto es egoísmo, ¿no? Si puede nombrar cualquier pecado y él cederse a él es egoísmo. Es poner el yo en lugar del bienestar a la voluntad de otros. Siempre encontramos lo que para nosotros parece ser una excusa o justificación por nuestro pecado. Satanás mismo manifestó el pecado aún antes de la creación del hombre. En el libro de Isaías, capítulo 14, versículo 12 hasta 14, leemos de su pecado. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra tú que debilitaste a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantarse mi trono y en el monte del testimonio me sentaré. A los lados del norte sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Es claro que su pecado era el egoísmo. Él quiso ser semejante al Altísimo. El primer pecado del ser humano también era egoísmo. Eva quería algo, aún Dios había dicho que no era prohibido. No era por necesidad. Ella tenía acceso a todas las frutas del huerto, pero quería la prohibida también. La triste verdad es que cada vez que pecamos hemos sido egoístas. Jesús manifestó la victoria sobre el pecado cuando estaba agonizado en el huerto de Getsemaní. Él dijo a su Padre Celestial, pero no sea como yo quiero, sino como tú. En el libro de Mateo, capítulo 26, versículo 39. La victoria sobre el pecado viene por entregarse a la voluntad de Dios. Hay una sumisión inferior que consiste en entregarse a lo que sería para el bienestar de los demás. Si estamos entregados a Dios, Él va a guiarnos a hacer lo que sería para el bien de los demás. Entrégate a Dios y deja de ser egoísta. Es muy común que en el hogar exista una tendencia al egoísmo, es decir, que la mayoría de los miembros luchan por conquistar para sí un entorno cómodo, agradable, divertido, con la menor cantidad de molestias que sea posible y no piensan en los demás participantes del hogar. Incluso muchos padres en los procesos de corrección de los hijos revelamos que la motivación principal no son los hijos, sino la lucha por conquistar para sí un ambiente agradable. En otras palabras, no estamos aprovechando toda circunstancia para educar a nuestros hijos con el objeto de que maduren en sus diferentes etapas y sean mejores personas. Si no estamos tratando de salvar nuestras expectativas del
momento por medio de enojos, gritos, palabras ociosas y malas actitudes, con el objeto egoísta de que no nos echen a perder el día con sus altilucencias, discusiones o desórdenes. Sin embargo, bíblicamente estamos llamados a criarlos en disciplina y amonestación del Señor. En la carta de Efesios, capítulo 6, versículo 4, el objeto que Dios nos trazó no es salvar nuestro momento, sino criarlos, es decir, trabajar con el perfil de nuestro hijo para que crezca, supere su calidad de carácter y con ello su calidad de vida. Hermano, no olvide que la vida del hombre no consiste en posesiones, en comodidades. En el libro de Lucas, capítulo 12, 13 hasta 21, sino en tiempo y relaciones. Una persona puede tener muchas posesiones, pero sin la habilidad de disfrutarlas en sus relaciones carecen de valor, se vuelven insignificados. Note que en esta parábola el hombre dijo a su alma: has logrado tu objeto, conquistar para sí un entorno cómodo, agradable, divertido, con la menor cantidad de molestias que sea posible. Pero Dios lo llamó necio y añadió: todo lo que has buscado con egoísmo, viviendo para ti, no lo disfrutarás. Así que pierde el tiempo y pierde las relaciones por egoísmo, es perder la vida. Vivir para sí mismo es morir. Morir a sí mismo es vivir. Dios nos creó así, con la necesidad de encontrar nuestra plenitud en las relaciones en primer lugar, con Dios mismo y en segundo lugar, con el prójimo. En el libro de Mateo, versículo 22, 36 hasta 40, observe en el contexto lo miserable que resulta la vida del que vive para sí y lo valiosa que resulta la vida de que vive para Dios y su prójimo. Así es que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. El ejemplo que citamos de la educación de los niños nos ayuda a prever los resultados del futuro que obtendremos por nuestro empeño y dedicación a lo demás. Si nos dedicamos a nosotros mismos, un día vamos a voltear y ya no habrá hogar. Y lo que has provisto, ¿de quién sería? Sería si nos dedicamos a nuestros hijos, simbaremos una relación fructífera. Les abrimos enseñados a vivir para lo demás y no para sí. Entonces, cuando crezcan, sabrán cumplir el quinto mandamiento y mantener sus relaciones familiares con fervor. Lo mismo puede suceder en el matrimonio. Mientras usted lucha por tener riqueza para sí, es decir, comodidad y toda clase de detalles que lo beneficien a usted. Tal vez logre que los demás lo respeten mucho y le den la totalidad de su espacio, pero se sentiría vacío, miserable y solo. No obstante, si usted vive para su cónyuge, tal vez tendrá que tolerar incomodidades y adaptarse a un entorno que no sería su favorito, pero sí se sentirá realizado y confortado cuando descubra que ha servido a su cónyuge.
le ha agradado la vida y ha sido de bendición, perdón. Entre los hermanos miembros del hogar se observarán los mismos resultados. Si desenvuelven con egoísmo, obtendrán su más oscuro aislamiento y soledad y se estarán preparando para un divorcio eminente a casarse. Pero si siembran esfuerzo al dedicarse a lo demás, se sentirán realizados al ver la maravillosa obra de Dios en sus relaciones presentes y futuras. La pregunta que merece la pena responder es: ¿qué tanto me debo esforzar? Nuestro Señor Jesucristo dijo: amarás a tu prójimo. ¿Qué tanto? Preguntamos. Mucho. ¿Qué tanto es mucho? Como a ti mismo. No debemos esforzar mucho para con cualquier precio para servir los demás, como si fuera yo, como si lo hiciera para mí. En el esfuerzo está nuestra concentración para planear y ejecutar las acciones que beneficiarán a mi prójimo, que lo harán sentir parte del cielo familiar o del cuerpo. En resumen, olvídese de usted, esfuérzase por lo demás y deja que Dios se encargue de usted. Y ahí mismo en la palabra nos enseña que muchas veces nosotros pensamos solo en nosotros mismos y no en los demás. Y como la palabra nos enseña y dice: amará a tu prójimo como a sí mismo. Y así nosotros aprendemos con la palabra de Dios que no podemos pensar en solo en las cosas de nosotros, porque hay otros seres humanos que pasan por mucho más dificultades y problemas que nosotros. A veces pensamos en solo nosotros y no queremos escuchar o ayudar al prójimo y entender o pasar un tiempo con ellos y escucharlo a ellos. Muchas veces el ser humano necesita nuestro apoyo, necesita que lo amemos, necesita que lo ayudemos y respaldarlo a ellos en su necesidad, con sus problemas. Porque a veces la lucha de esta vida es tan fuerte, no sabemos qué hacer y cómo resolverla. Y de la única manera que lo podemos tener el alivio y la ayuda y el apoyo, Él viene de Dios, del Padre, que Él está dispuesto a ayudarnos en todo. Él siempre está ahí respaldándonos y apoyándonos en todo nuestro caminar. Y por eso debiéramos darle la gracia y la honra a Dios por tener otra oportunidad de vivir en esta bendita tierra que Él creó para nosotros crecer, madurar y ayudarnos uno al otro y amarnos uno a otro como a nosotros mismos. Y si usted no sabe amarse a uno mismo, ¿cómo va a amar al prójimo? Y tenemos que unirnos y encuadramos la palabra de Dios para tener más hambre de Él y aprender más de su enseñanza, porque la palabra es la espada de doble filo. Doble filo significa el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y eso es la defensa que tenemos, el manual de la vida, la palabra de Dios que tiene poder. La palabra de Dios, todas las promesas que Dios nos da, es para cada uno de nosotros. Y la palabra de Dios no regresa donde Él vacía, se cumple como Él lo ha puesto en su palabra. Por eso es importante, mis hermanos, que no pensemos en solo nosotros mismos. Si una persona
tiene problemas. Por ejemplo, si yo tengo un problema y no sé por qué hacer, es mejor compartir y hablar con otra persona y escucharlo a ellos, porque a veces el problema de ellos es más grande que el de uno mismo. Entonces verán que el problema que yo he tenido es pequeño comparado a esa otra persona, a ese otro hermano. Y aquí estamos para ayudarnos uno al otro, para demostrar el amor de Dios, para que la gente vea que el Espíritu Santo reina y está adentro de los creyentes, para que la luz de Dios se vea y ellos sientan el amor que necesitan, porque el ser humano no puede existir sin el amor. Lo principal es el amor. Muchos sí sufren porque tienen corazón quebrantados por los dolores y el sufrimiento de abuso que han pasado y han sufrido en su vida. Y es importante amarnos al prójimo como uno mismo para poder ayudarlo a escapar de ese sitio que yo tan de sufrimiento. Y es bueno pensar en los demás y no de uno mismo, porque es cierto, si tú piensas solo en ti, el amor de Dios no está en ti. Eso es egoísmo. Y tenemos que aprender que todo esto es pecado, porque eso va en contra de la voluntad de Dios. Y para aquí estamos, para hacer las cosas que sea la voluntad de Dios y no de nosotros mismos. Para los hermanos y hermanas que quieran recibir a Jesús de Nazaret como su Salvador, para que su nombre esté escrito en el libro de la vida, repiten esta oración conmigo. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, yo me arrepiento de mis pecados y abro mi corazón para que Jesús venga dentro de mí. Jesús, tú eres mi Salvador y Señor. Creo que moriste por mis pecados y se levantó de los muertos. Lléname con tu Espíritu Santo. Gracias a Padre por salvarme. En el nombre de Jesús. Amén. Y así sería salvo y su nombre estará escrito en el libro de la vida. Y cuando te llegue la hora va a recibir y subir al cielo con el Padre y te van a recibir con los ángeles y los brazos abiertos. Y es muy bueno ser salvo, porque Dios no quiere que nadie perezca. Y ahora en conclusión voy a terminar con una oración que el Altísimo, el Padre nuestro que está en los cielos, le dio esta oración para el pueblo de Israel. Se lo dio a Aarón y a Moisés para darle esta bendición a su pueblo, que somos todos los creyentes y los hijos de Dios, porque somos creados en su imagen. Y esta es la oración. En el libro de Números, capítulo 6, versículos 24 y 26, dice así. Esto es la oración de bendición para todos. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre de ti y tenga de ti misericordia. Jehová hace sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Dale gracias a Dios por otro buenos días. Dale gracias a Dios que está vivo. Dale gracias a Dios por todos los bienes que Él nos da. Porque Él murió para darnos la vida eterna, para darnos la vida de abundancia, para ser feliz, para ser sanados, para ser próspero. Él desea lo mejor para todos nosotros. Y debiéramos agradecerle por todo lo que Él nos da, porque Él es Jehová del ejército y Él siempre va delante de nosotros, batallando nuestras batallas contra el enemigo, que el enemigo no duerme. El enemigo es un león rugiente,
buscando a aquel devorar. Por eso es muy importante que siempre estemos en comunión con el Señor, orándole, buscándolo y teniendo una buena relación con Él, para que Él siga defendiéndonos y cuidándonos y abriéndonos los caminos, porque Jesús de Nazaret es nuestro Salvador. Él tiene las llaves que se la quitó a Hades. Él tiene las llaves para abrirnos todas las puertas de bendiciones y oportunidades. Y con eso lo dejo. Que tengan una buena noche. Que Dios me los bendiga. Amén.